Abre nuestros corazones, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que tu palabra pueda ser clara, Señor. Clara como el agua, Señor, que la podamos entender. Para que entonces, Señor, podamos ponerla en práctica, Señor, y recibir la bendición que viene a través de ella, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiese seguir con el tema que comenzamos el día miércoles y habla acerca de el precio que vale la pena pagar. Cuando estaba pequeño, mi papá tuvo un Mustang del 66 y desde ese momento ese carro me ha quedado en mi mente, que siempre he querido tenerlo, y siempre me pongo a ver ahí en Facebook Marketplace a ver en cuánto están, y hay de varios precios. Ya arreglados y bien reparados, bien bonitos, te pueden costar entre $50,000 a $80,000, que no tengo ese dinero. Pero cuando nos ponemos a ver esto, ¿verdad? Si yo te digo esto, mira hermano, un carro del 66 vale $50,000. Para el que no conoce o no le gustan estos vehículos, me dice, hermano, eso es muy caro, con eso me compro 2 carros nuevecitos. Porque no conoce el valor que tiene un vehículo clásico. Un día hablábamos con mi esposa también, ¿cuánto vale un corte de pelo que en un salón para una mujer? ¿Verdad? Y ay, hermano, yo no podía creerlo cuánto vale, ¿verdad? Y si se hacen highlights, todavía es más. Wow, en serio, yo no podía creerlo. Porque para un hombre, aunque es un poco caro hoy, en estos días, ¿qué te cuesta? Unos $40, 50, a lo mucho si vas a un lugar algo caro, pero para una mujer, hermano, es bien caro. Pero entonces para un hombre que no tiene el pelo largo, que no usa todo eso, y le dicen, vale que $200, $300, wow, uno se queda, esto es demasiado caro. Pero para una mujer que sabe, ella lo dice, no, eso está barato, dice, ¿verdad? Porque conoce el valor, conoce cuánto vale. Hay relojes como los Rolex, los Jean-Philippe y todos estos que pueden costar hasta $100,000. Pero tú lo miras y parece un reloj normal. Claro, tienes que observarlo y ya tiene unas diferencias. Pero para el que no conoce el valor de estos relojes, decir, par $100,000 por un reloj, no, es demasiado dinero, ¿verdad? Pero el que conoce esto dice, el valor vale la pena. Entonces nosotros como cristianos debemos de aprender a entender el valor que nos da Dios en su palabra, que nos da Dios a través de las bendiciones que obtenemos de la palabra. Porque muchas veces no entendemos el valor, no logramos comprender ¿Qué tan gran valor tiene todas estas cosas? Entonces por eso en esta mañana yo te quería hablar del precio que vale la pena pagar. Y lo voy a dividir como en 2 partes, pero en realidad quisiera enfocarme el precio que vale la pena pagar por mi familia. Y si puedes ir rápidamente a Hebreos 11, 23. Y aquí nos habla acerca, bueno, todo Hebreos 11 da un listado de los héroes de la fe. Así es el tema que le ponen en la traducción en español, los héroes de la fe. Y aquí dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio
de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora pregunto, ¿será que Moisés conocía el valor que tenía Dios para su vida? Sí, hermanos, porque en ese tiempo Egipto era el país más rico del mundo, dominaba el mundo. Y él había sido considerado hijo de la hija de Faraón, porque se acuerdan que ella lo encontró en el río cuando era bebé y lo adopta. Entonces él tenía una vida de riquezas, hermano. Él tenía una vida de mucha comodidad, pero él había entendido luego de conocer al Señor el valor que Dios tenía para su vida. Y él escogió, dice aquí, el maltrato o ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés había aprendido eso. Y mira, luego dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo en el 26, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. O sea, había un galardón mayor. Y nosotros debemos de entender que hay un galardón mayor. Hay algo mejor que lo que esta vida nos puede dar. Hay un galardón mejor. Debemos de ser expertos en el valor del cristianismo, en el valor que tiene la palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos pagar lo que sea necesario para obtener las bendiciones que Dios nos da a través de ello. El 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Él no solo se hizo como un judío, que él ya era como un israelita, ¿verdad? Pero él decide salir de ahí, decide liderar, que no era algo fácil, pero él había entendido el valor que había ahí. Él había entendido, porque él no sabía, hermanos, él solo le había creído a Dios, pero no sabía realmente a dónde iba. Él solo sabía que había algo de mayor valor. Y por eso él debía de dejar la vida que él estaba acostumbrado. Y yo pienso que una de las cosas más difíciles que pudiéramos enfrentar como cristianos es dejar nuestra vida que estamos acostumbrados o donde estamos cómodos. Pero muchas veces el que entiende el valor podrá tomar esa decisión. Cuando entendemos el valor, por eso Moisés pudo tomar esa decisión, porque él entendió el valor que había ahí. Ahora si te puedes saltar al 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, dice aquí, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira, entonces ellos pudieron entender que había algo mejor, en su espíritu, en su corazón. Dijeron, aquí hay algo mejor. Y por eso dice que ellos estuvieron dispuestos a atravesar el sufrimiento por el cual ellos pasaron. El 39, mira, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira qué interesante eso. Porque en ese momento había una promesa para ese momento. Si ellos atravesaban todo esto, había una promesa. Pero dice aquí que ellos, no recibieron
lo prometido. ¿Por qué? Dice aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, estos hombres y estas mujeres calificaron para estar en la lista de Hebreos 11. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a pagar un precio. Estuvieron dispuestos a pagar el precio y no solo ser parte de algo, pero entregar la vida si era necesario. Y por eso Dios los menciona aquí. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo, debemos de pagar el precio. Ahora, las cosas son un poco más diferentes. No sé si a alguno aquí se le pedirá que entregue su vida por el evangelio, no lo sabemos. Pero mientras estamos en este país, muy raro que se vaya a dar eso, ¿verdad? Entonces nuestra prueba o nuestra dificultad o el precio que hay que pagar es diferente al que tal vez un mártir en China, un mártir en Irán, en todos estos países donde persiguen a los cristianos. Tal vez nuestro sacrificio sea diferente. No estoy diciendo que sea menor, pero diferente. Entonces yo debo de entender esto, porque yo debo de pagar el precio. Y muchas veces ese precio va a ser buscar a Dios a solas. Muchas veces ese precio va a ser venir a la iglesia. Muchas veces ese precio va a ser sacrificar mi sueño por algo más. Pero yo debo de entender, por eso debo de conocer el valor para yo poderme negar a mí mismo. Y como nos decía el hermano Josué el día viernes, de tomar mi cruz y seguir al Señor. Porque tomar la cruz para mí puede ser muy diferente que para ti. Pero yo debo de entender qué significa eso. Decía Jesús en Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Dice ahí, cada día, y sígame. Entonces el sacrificio debe de ser diario, mi decisión debe de ser diario. El precio se paga a diario. No siempre, hermano, vamos a querer seguir a Dios. No siempre vamos a querer leer la Biblia. No siempre vamos a querer venir a la iglesia. Pero debemos de estar dispuestos a pagar el precio a pesar de esto. En un tema que Dios me regaló hace muchos años, hacía una pregunta, y es: ¿qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Verdad? Porque se acuerdan que Pablo decía que ni hambre, ni desnudez, ¿verdad? Nada de este mundo, ni siquiera ángeles, decía, lo podían separar del amor de Dios. Entonces yo me hacía esa misma pregunta: ¿qué me podría separar a mí del Señor? ¿Perder una casa? ¿Que me ofendas tú a mí? ¿Qué me podría apartar? ¿Que se muera un familiar cercano? ¿Que se muera un hijo? ¿Qué me puede apartar de Dios? Y siempre me examinaba el corazón, porque, hermano, yo no sé tú, pero a veces yo miraba personas que se apartaban y yo decía, ¿por qué? Pero luego entendí que a veces los problemas son demasiado duros que la gente se amarga. Yo decía, Señor, examina mi corazón, porque no quisiera que nada me pudiera apartar de tu amor. Entonces, pero esto se logra, hermano, conociendo el valor. Cuando conocemos el valor de Dios, entonces nada en este mundo nos podrá apartar. Ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia, hermano. Nada. Pero yo debo de conocer el valor, debo de aprender que hay algo mejor. El joven rico, cuando llegó a donde Jesús, cuando él contaba esta parábola, él no quiso pagar el precio. Él no estaba dispuesto a pagar el precio. Y muchas veces, hermano, pagar el precio no es fácil. Muchas veces no es fácil, hermano. Por eso se paga un precio.
Y muchas veces es un precio alto. Mira Marcos 10, 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mira, había sido un cristiano ejemplar, aunque en ese momento no se le llamaban así. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: mira, cuando Dios habla estas palabras lo hace por amor. Dice que le amó. Él vio todo lo que él había hecho y había sido bueno. Pero Jesús con amor le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico únicamente vio el costo que implicaba seguir a Jesús, pero no vio el valor que era seguir a Jesús. Solo él pudo ver lo que le iba a costar, lo que él tenía que pagar, pero no entendía el valor que había en ello. No entendía el valor. Por eso a veces cuando alguien mira un anillo o algo y sabe que es oro puro y sabe que tiene diamantes, están dispuestos a pagar el precio porque conocen el valor. Pero el joven rico aquí nada más miraba el costo, lo que me iba a costar a mí. Entonces hay una diferencia entre el costo y el valor. Porque una cosa es lo que yo tengo que pagar, pero ¿qué obtendré? ¿Conozco el valor de lo que voy a obtener al entregar mi vida al Señor? Al entregar todo para Dios, ¿conoceré el valor que voy a recobrar? ¿Se acuerdan que leíamos Proverbios 23, 23? Donde decía: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Entonces, en el reino de Dios no es un gasto, hermanos, es una inversión. Yo debo de entender que en el reino de Dios es una inversión. Y no te estoy hablando de algo monetario, hermano. Te estoy hablando de algo espiritual. Cuando tú estás dispuesto a pagar el costo, entonces tú recibes una bendición, recibes una inversión en el reino de los cielos. Muchos no quieren pagar el precio porque solo ven lo que pierden. ¿Qué pierdo? A veces comodidad, ¿verdad? A veces el tiempo, quisiera mejor estar viendo el partido de fútbol ahorita o descansando. A veces se pierde el ego, ¿verdad? O a veces pensamos que perdemos el control. Entonces, muchos no queremos pagar el precio porque solo vemos lo que vamos a perder. Me acuerdo un día hace muchos años, tenía un compañero en El Salvador, estudiábamos juntos y pues el Señor me permitió evangelizarlo y comenzamos a ir a la iglesia. Y me dice: mira, me dice, pero entonces ya no voy a poder ir a la fiesta. Me dice. O sea que ya no voy a poder fumar. Y me empezó a dar un gran listado de lo que no podía hacer. Y le digo yo: realmente no, ya no. Le digo: ay, me dice, qué aburrido. Y muchas veces así vemos.
hacemos el listado de todo lo que tengo que dejar, ¿verdad? Del precio que tengo que pagar, ¿verdad? Entonces lo vemos como un gasto, ¿verdad? No lo vemos como una inversión, sino como un gasto. Entonces debemos de ver lo que ganamos. Muchos no ven lo que ganan con eso. Muchos no ven que al seguir al Señor Jesús ganan paz. Muchos no ven que al seguir al Señor Jesús Dios les da un propósito. Muchos no tenían un propósito en la vida y Dios les da un propósito. Muchos no se dan cuenta que al seguir al Señor Dios da sanidad física y emocional. Mira, la sanidad emocional en estos días es grande, hermanos, y Dios te lo puede dar. Entonces muchos no miran lo que van a ganar al seguir al Señor, ¿verdad? Muchos no se dan cuenta que ganan eternidad, una vida eterna. Claro, todos vamos a vivir para siempre. La pregunta es ¿dónde vamos a vivir, verdad? Entonces, pero cuando yo invierto en el Señor, yo obtengo eternidad. Y no solo eso, también un legado espiritual. Vamos a pasarlo a nuestros hijos y ellos pasarlo a sus hijos y a los hijos. Mi mamá me cuenta que el abuelo de ella era cristiano. Y no sé si antes de él alguien más. Pero luego mi abuelito fue cristiano, luego mi mamá fue cristiana y ahora yo soy cristiano y ahora mis hijos espero que sigan en el camino del Señor. Y me están escuchando ellos aquí. Pero esto ha venido pasándose de generación en generación. Entonces, ¿pero por qué? Porque alguien decidió pagar el precio. Mi mamá cuenta que era prohibido tener una Biblia en El Salvador. Y mi abuelito tenía un trabajo que le permitía viajar en Centroamérica. Y él llevó una Biblia de contrabando a El Salvador. Entonces, había un precio a pagar. Hay un precio a pagar. Entonces, cuando uno está dispuesto a pagar el precio, hermano, uno va a obtener paz, uno va a obtener propósito, sanidad física, sanidad emocional, eternidad y un legado espiritual. Hay mucho que ganar. Hermano, las familias se transforman. Hermano, desde un hombre lleno de vicios a ser un hombre lleno del Señor, hermanos. Y que todo el hogar cambie, todo el ambiente en el hogar cambie, hermano. Eso es una gran ganancia. Eso es algo grande, hermanos. Que muchos no lo miran, no lo ven así. Piensan que tengo que dejar esto, dejar lo otro, pero no miran lo que van a ganar. Hermano, recibí al Señor cuando tenía 12 años quizás. Y mi mamá me comenzó a llevar a la iglesia desde los 5. Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy nunca he perdido con el Señor. Nunca. Aun cuando yo me he querido apartar de Él y he querido hacer todo lo y no me dejó el Señor. Y no me dejará, amén. Y hasta el día de hoy yo no he visto pérdida por haber seguido al Señor. Nada, ninguna pérdida. Por eso en mi trabajo, cuando me preguntan qué hago, ve a la iglesia, busca al Señor. Porque vas a obtener una mejor vida. Hay una mejor vida cuando nosotros buscamos al Señor y lo hacemos parte de nuestra vida y lo invitamos a nuestro corazón. Él trae un cambio completamente grande. Si tú estás joven hoy, busca al Señor joven. Tu vida va a ser llena de bendiciones. Y hermano, sí, bendiciones económicas también, pero no es eso en lo que me quiero enfocar. Es que a veces pensamos que solo es hasta ahí, hermano. Pero es una vida de mucha profundidad, llena de amor, llena de gracia, llena de paz cuando nosotros buscamos al Señor. Así que si estás joven, busca al Señor. No hagas como el joven rico, que él valoró más lo que él tenía. Tal vez tú no seas un joven millonario, pero no valores más tu tiempo, tu libertad, lo que tú crees que es bueno. Valora al Señor. Debemos
de valorar. Entonces no podemos vender la verdad. Dice, compra la verdad y no la vendas. Hay un peligro de vender la verdad, ¿verdad? Entonces nosotros vendemos la verdad cuando negociamos nuestros principios por dinero. Una mentirita blanca no le afecta a nadie. Total, que no se dé cuenta, gana un poquito más, no hay problema. O cuando callamos nuestra fe porque nos aprueben los demás. Cuando cambiamos nuestra paz por placer. Ahí es cuando vendemos la verdad. Cuando cambiamos la obediencia por conveniencia. Vendemos la verdad. Hermanos, la verdad se compra con esfuerzo, como decíamos el día miércoles, ¿verdad? Se compra con nuestro esfuerzo, pero se vende con el descuido. Entonces debemos de comprar la verdad, pero no venderla. La compramos con nuestro esfuerzo, pero la perdemos con nuestro descuido. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Dice aquí que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, con esfuerzo, con esfuerzo. Entonces, el sacrificio o lo que pagamos se convertirá en deleite cuando logramos entender el valor. Al principio pagar el precio se siente como una carga, ¿verdad? Como mi amigo decía, y tengo que dejar todo eso. Se siente como una carga, pero al ir orando, ayunando, negándose a uno mismo, buscando al Señor, se vuelve un gozo, porque tú comienzas a ver los resultados de tu sacrificio. Empiezas a ver que sí funciona. Te empiezas a dar cuenta que tu vida comienza a cambiar, que tu familia comienza a cambiar, que tu vida es mejor. Entonces esto se vuelve un deleite. Pero debemos de entender que hay un gran valor, que no solo es como un gasto, sino tiene un gran valor. Mira lo que dice segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los héroes de la fe no es que eran masoquistas, hermanos, que les gustaba el dolor. No era eso. Sufrían porque entendían el valor, sabían que había algo mejor. Dios les había permitido ver, Dios les había abierto sus ojos espirituales y habían logrado ver algo más. ¿Se acuerdan Esteban cuando lo estaban apedreando? Y él estaba gozoso porque él decía que miraba los cielos abiertos. Entonces Dios permitió que sus ojos fueran abiertos. Entonces eso es una oración que nosotros debemos de hacer. Señor, abre mis ojos a lo espiritual, a lo mejor, para yo poder entender, para que no cueste entonces, hermano, pagar el precio. Cuando el objetivo está claro, hermano, el precio se vuelve ligero. Cuando tú estás claro de lo que tú quieres, el peso se vuelve ligero. Entonces, una vida cristiana es una carrera de resistencia. Muchas veces no es una vida pasiva, llena de paz,
Pero a lo que me refiero pasiva, que no hay acción. Constantemente hay acción, constantemente pasa algo. En mi trabajo, al principio, lo quise dejar muchas veces porque yo planeaba un día y ese día no salía así. Mi trabajo es bien impredecible. Planeamos lo más que nosotros podemos, pero nos hemos dado cuenta que la mitad de lo que planeamos no sale. Porque siempre pasa algo, hermanos, siempre. Entonces llegué a un punto donde dije, así es el trabajo. Así es. Y así es, hermanos. Y no importa dónde yo me vaya, siempre va a haber problemas de una u otra manera. Entonces entendí que debía de verlo con diferentes ojos y entender el valor que mi trabajo tiene para mí y para mi familia y la bendición que es. Entonces ya mis días de estrés fueron menos, siempre me estreso, pero ya menos, porque he logrado entender esto. Y en la vida cristiana nosotros debemos de entender esto, que no es una vida pasiva, hacer una vida de acción y una vida donde todos los días tengo que tomar una decisión, todos los días, y seguir al Señor, aunque se vuelva difícil. ¿Por qué? Por el resultado que obtendré, porque hay un valor grande en ello. Es un precio que vale la pena pagar. La salvación Dios la da por gracia, o sea, un regalo, pero el crecimiento se da solo a través de la entrega al Señor. Entonces, no trabajamos para ser salvos. No lo hacemos por eso. No somos salvos porque oramos, no somos salvos porque leemos la Biblia. Somos salvos por el sacrificio que hizo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos salvos a nosotros mismos. Pero sí trabajamos porque en Efesios 2, 8, 9 y 10 dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no es don de vosotros, pero es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el 10 dice que fuimos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Entonces yo debo de valorar el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz. La inversión siempre es eterna, hermanos. En el Señor siempre es eterna. Es para siempre. Cuando tú inviertes o cuando tú pagas el precio con tu tiempo o con tus recursos o con tus renuncias, porque renuncias muchas veces a cosas que ya no quieres hacer por seguir al Señor, esto se convierte en un tesoro en el cielo. Y aunque es como un depósito que tú haces allá, pero yo he entendido algo. Cuando tú conoces al Señor y empiezas a caminar en el Señor, tú vives un pequeño cielo aquí en la tierra. Se te da una pequeña muestra de lo que será el cielo cuando tú empiezas a vivir para el Señor. Mateo 6, 19 al 20. Mateo 6, 19 al 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Debemos de hacer tesoros en el cielo. Ahora, quisiera pasar a la segunda parte, y es el precio que vale la pena pagar por mi familia. Porque cuando tú pagas el precio, tú obtienes la bendición, pero tu familia también. Entonces, en nuestra familia es el lugar donde debemos de vivir el evangelio. En nuestra casa. Hermano, es bien fácil ser amable con el cajero. Es bien fácil ser amable con el extraño en el supermercado.
Me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y ustedes saben cómo somos los latinos. Y yo andaba en el súper y medio se topaba uno con alguien. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Y uno se ponía a platicar, ¿verdad? Y mis hijos me decían, ¿quién es? No sé. ¿Y por qué platicas con él? Me decía. Hijo, así somos, le digo. Así somos los latinos. Entonces somos bien amables con los de afuera. Yo debo de ser amable con los de mi casa. Yo no estoy diciendo que no seas amable con los de afuera, pero yo debo de ser amable con los de mi casa. El evangelio se predica en la casa y si puedes utilizar palabras, qué bueno. Pero debe de ser predicado con tu acción, con tu forma de ser. Debemos de tratar a los de nuestra casa muy bien, hermano. ¿Cómo tratas, si tú eres jefe, cómo tratas a tu trabajador cuando se equivoca? A veces somos pacientes, ¿verdad? No, no te preocupes, todo va a estar bien. Ahorita lo arreglo por ti. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos se equivocan? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces yo debo de vivir la amabilidad en mi casa. Debo de tratar a mis hijos con amor, con el mismo respeto con el que tratamos a los de afuera. No solo debemos de predicarles con palabra y palabra, está bien, hermano, pero debemos de vivir el amor en la sala de nuestra casa, en la cocina. Nuestros hijos deben de saber que les amamos. A veces les pregunto a mis hijos, ¿te sientes amado? Y hay veces que me dicen sí, a veces se quedan callados y yo, hijo, tú sabes que yo te amo, pero es como lo perciben a veces, ¿verdad? Entonces yo debo de hacer el esfuerzo, pagar el precio para que ellos perciban el amor, que ellos se sientan amados. Yo sé que tú los amas, pero qué bueno es que ellos puedan darse cuenta que tú les amas, que tú estés dispuesto a pagar el precio. A veces nos da pena, ¿verdad? Paga el precio, quítate la vergüenza, abraza a tus hijos, besa a tus hijos. Que ellos sientan el amor, que perciban el amor. Debemos estar dispuestos a pagar el precio. El ego, en la forma en que fuimos creados a veces. Debemos de pasar más allá que eso. Es que a mí no me trataron así. Ok, hermano. Pero eso no significa que tú vas a ser así. Tú puedes tomar una decisión y ser diferente. Solo es querer pagar el precio. Y vas a obtener cosas buenas, hermano. Qué bueno que tus hijos se sientan amados, porque ¿sabes qué? Cuando ellos se sienten amados, ellos te demuestran el amor a ti también. Con tu esposa, lo mismo. En el matrimonio no es yo quiero, deme. Es mucho más profundo que eso. Si tú te casaste para ser feliz, hermano, déjame decirte que no fue un buen propósito. El único que te puede hacer feliz es el Señor, hermano. Si tú te casaste y quisiste esposa o quisiste esposo, es porque vas a hacer un sacrificio también. Y eso implica a veces pagar el precio. Muchas veces no va a ser justo, hermano. Porque todos decimos 50-50, hermanos, a veces no. A veces el otro va a ser 0 y tú vas a ser 100%. Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Así tiene que ser, hermanos. Es que si no me da yo tampoco. No, hermanos. Va mucho más profundo que eso. No es yo, no es lo que quiero. Si tú te casaste es
¿qué quiere la otra persona? Estar dispuesto a vivir para la otra persona. Y eso es bien profundo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, hermano? Si tú estás dispuesto a pagar el precio, vas a obtener un resultado glorioso, hermano. Pero debes de estar dispuesto a pagar el precio. Debo de vivir el evangelio en mi casa. Para tener un buen hogar hay que pagar un precio. Hay que tener la disposición de querer pagar el precio. No es automático, hermano. Un buen hogar no se da automáticamente. No es gratis. No se da por casualidad el buen hogar. No, hermanos. Hermano, me alegra mucho que busques al Señor y que leas la Biblia, pero acciona en tu hogar también. Porque sí, Dios te va a bendecir, pero Dios quiere que acciones, que lo demuestres, que tu fe sea mostrada por las acciones que haces en tu hogar. Porque hay que estar dispuestos a pagar el precio. Mira lo que dice Salmos 127:1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es que yo debo de tomar una decisión de edificar mi hogar. Debo de tomar una decisión de pagar el precio. El precio es igual a la intencionalidad. Debo de ser intencional en mi hogar. Así como la vida cristiana no es pasiva, sino es con acción, así debe de ser mi vida en mi casa. Debo de ser intencional. Debo de ser intencional con mi tiempo. Debo de ser intencional con mis prioridades. Y debo de ser intencional con mi atención que le dedico a mi familia. Es decisión. El precio que debo de pagar con mi presencia. Mi presencia es bien importante en mi casa. Mi presencia es muy importante en mi casa. Y no solo es estar en la casa, hermano, sino es estar presente con el corazón. Debo de ser intencional. Mi presencia debe de estar en la casa. El precio debe ser a veces apagar el celular, hermanos. A veces pasamos mucho tiempo en eso. Y te digo pasamos porque es bien fácil. Todo está ahí. El precio muchas veces va a ser apagar el estrés. Deja el estrés de tu trabajo allá afuera, hermanos. Déjalo afuera. A veces el precio va a ser escuchar cuando estamos cansados. Cuando ya no queremos ya escuchar nada más, a veces va a ser el precio escuchar aún cuando estamos cansados. En mi trabajo a veces veo personas a la hora de esta salida que se quedan en su carro, hermano. Y yo no entiendo eso. Yo a la hora de salida, hermano, a veces digo: Señor, ayúdame a no ir corriendo, porque yo quiero llegar a mi casa. Yo estoy viendo el reloj, hermanos. A veces me toca quedarme tarde porque hay trabajo, pero cuando no hay mucho trabajo y es la hora, yo me voy, hermanos. Ni caliento el carro, lo arranco y digo: vámonos. Y he visto personas que se quedan en el parqueo 1 hora. Salieron temprano, temprano, y yo salgo 1 hora después y todavía están en el parqueo. Y yo no lo logro entender. A veces se sientan entre ellos, hacen su grupo, se ponen a beber y todo ahí. Y a veces he llegado y yo les he dicho: bueno, ¿y ustedes no tienen esposa? ¿No tienen hijos? Y les pregunto así bromeando: ¿será que no los quieren? ¿Por qué están aquí? No me hace sentido. ¿Por qué no se van a su casa? Muchos de ellos yo he trabajado años con ellos y sé que conozco a sus esposas, conozco a sus hijos y no lo puedo entender.
Hermano, yo no quiero que me interrumpa nada. Yo quiero llegar a mi casa, quiero llegar a ver a mi esposa, quiero llegar a ver a mis hijos. ¿Qué te está robando el tiempo con tu familia? ¿A dónde está gastando tu tiempo? Yo no entiendo, a veces hay personas que siempre tienen que estar ocupadas. Y eso le roba el tiempo a tu familia. No siempre tienes que estar ocupado. No siempre. Que no puedo estar sin hacer nada, hermano. Bueno, vaya y dedíquele tiempo a su familia. Pero no nos estemos ocupando, ¿verdad? Voy a pasar al 7 a tomarme un cafecito primero. Hermano, ve y llega a tu casa. Invierte el tiempo en tu familia. ¿Está dispuesto a pagar el precio? Debo de pagar el precio de darle respeto y honra a mi familia también. En Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Debo de honrar, debo de hablar con respeto a mi familia. El precio muchas veces va a ser ir en contra de mi orgullo. Va a ser pedir perdón, aunque no tengamos la culpa a veces. Muchas veces va a ser bajar el tono. Mi esposa me ha dicho a veces, y no he dicho nada, hermano, ¿por qué vienes enojado? Y yo no. Y yo, sí, yo no he dicho nada. Y me dice ella, es que tu cara, me dice. Wow, y yo digo, al principio yo sentí como que ok, ¿verdad? Pero después entendí que aún de eso debemos de tener cuidado. Después entendí que aún nuestra cara tiene que bajar el tono. Gracias a Dios ya nos aguantamos, ya no decimos. Pero la cara lo dice todo, hermano. Y después de casi que 22 años casados, ya me conocen, hermano. Entonces, pero estemos dispuestos a pagar el precio, hermano. Yo puedo decir, ay, ve, y por la cara. No, hermano, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Si es posible verme en el espejo antes de entrar a la casa, ¿verdad? Quiero ver cómo voy. Y entrar sonriendo. O no sé. Pero estar dispuesto a pagar el precio por la otra persona. Que vale la pena, hermanos. Vale la pena pagar el precio. Debemos de siempre modelar lo que nosotros queremos ver. No, nuestros hijos no solo deben de escuchar lo que decimos, sino deben de ver lo que vivimos. ¿Ya? Tienen que ver en nosotros. Muchas veces el precio va a ser la conexión, va a ser íntegros en nuestra casa, va a ser morir a mí mismo. Porque la conexión, hermanos, para tener conexión con mi familia yo debo de morir a mí mismo. Porque la pregunta que debemos de hacernos es, ¿conecto con mis hijos? ¿Será que ellos prefieren hablar con sus amigos de sus problemas que a mí? ¿Será que tienen la confianza de pedirnos algo? ¿Será que conectamos? ¿Será que estamos dispuestos a pagar el precio de la conexión con ellos? ¿Y saben por qué no conectamos muchas veces? Porque no les dedicamos tiempo. Simplemente por eso, ¿verdad? Muchas veces nos queremos como sentir bien, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo les dedico tiempo de calidad y no de cantidad, ¿verdad? Pero la realidad es esta, que para tener un tiempo de calidad debes de tener mucha cantidad.
A veces vas a tener que dedicar horas para 15 minutos de calidad. Esos 15 minutos de calidad no se van a dar si no has dedicado cantidad primero. Y queremos que nuestros hijos pues conecten con nosotros y nos cuenten, pero eso solo se logra pagando el precio con el tiempo. A veces podemos salir con ellos y ellos no dicen nada. Y de repente en una plática, 5 minutos de algo que necesitaban hablar. Y ya tú puedes decir, aconsejar, y están dispuestos hasta a escucharte. Por el tiempo que dedicaste. Por el tiempo. Entonces, si quieres calidad, hay que tener cantidad. No se puede la calidad sin la cantidad. Necesitamos cantidad de tiempo. Dedícale tiempo a tu familia. Dedícale tiempo a tu familia. Hermano, pero yo trabajo, yo también, hermano. De una u otra manera, tenemos que hacer el tiempo. El que quiere lo hace, hermano. Yo me he dado cuenta de eso. Nosotros podemos lograr lo que querramos hacer, siempre y cuando lo quieras hacer. Entonces, debes de querer tener tiempo con tu familia, dedicarle el tiempo a tu familia. ¿Quieres conectar con tus hijos? La clave es el tiempo que les dedicas. Mis 3 hijos tienen diferentes personalidades. Unos hablan más que otros, otros no. Pero yo me he dado cuenta que el tiempo de inversión hace hablar hasta el más callado. ¿Sí? Pero hay que dedicar el tiempo. Estar dispuesto a pagar el precio. Estar dispuesto a pagar el precio. Ya quisiera ir cerrando. Así como la verdad tiene un precio, tener una buena familia tiene un precio también. Nunca va a ser pérdida. Es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra casa, hermanos? ¿De qué nos sirve tener lujos y perder nuestro hogar? En mi trabajo miro personas con mucho dinero, y solos, en una gran casa, hermanos, y solos. Se dedicaron a esto y no a sus hijos. Quiero que inclines tu rostro donde estás. Vamos a orar. ¿Qué precio estás pagando por tu familia? ¿Qué precio necesitas comenzar a pagar? Cuando todo pase, cuando estés en el lecho de muerte, lo más valioso no será lo que lograste afuera, sino lo que construiste dentro de tu hogar. Y al final ninguna ganancia, ninguna posesión será recordada. Solo el tiempo, el precio que estuviste dispuesto a pagar por tu familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque así como al joven rico, tú nos vistes y nos amaste. Y nos has hablado a nuestro corazón. Señor, permítenos
pagar el precio. Haznos entender el valor. Haznos entender que lo que obtendremos tendrá mayor peso de gloria, tanto en nuestras vidas como en nuestro hogar. Señor, no sé qué haríamos si no te hubiéramos encontrado. Tú no vienes a señalar a nadie ni a señalar en qué hemos fallado, Señor. Tú lo único que quieres es que tomemos una decisión de poder seguir adelante, de poder mejorar nuestra vida, mejorar nuestro hogar, Señor. Tú has puesto, Señor, un camino hacia la bendición, un camino hacia ti. Y este ha sido pavimentado con tu palabra. Y al nosotros caminar en este camino, Señor, tu palabra dice que aunque fuésemos torpes, no nos perderíamos. Señor, que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí hayamos encontrado, Señor, una solución, una clave, Señor, la llave para aquella incógnita, aquel problema que experimentábamos. Yo te ruego que tú nos vengas y nos sanes en esta mañana. Y allá donde estás, si deseas que Dios toque tu corazón, allá donde estás, levanta tu mano. Si tú quieres y le dices: Señor, ayúdame a pagar el precio, hazme entender el valor, allá donde estás, levanta tu mano, que el Señor pueda llegar allá donde estás y poderte hacer ver que Él está contigo, que Él es quien hará la obra, si tú estás dispuesto a hacer el esfuerzo. Padre, mira las manos que se levantaron, Señor. Toca sus corazones, Señor. Ábrele sus ojos a lo espiritual, Padre, que en esta mañana puedan recibir, Señor, el valor, Señor, el gran valor que hay en ti, Señor, y en tu palabra. Si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón y quiere invitarlo, recibió esta palabra y quiere invitarlo en su corazón, levanta tu mano allá donde estás. Si hay alguien que quiere recibir al Señor en su corazón, este es el día que Dios estableció para ti, para tu salvación. Si no hay nadie, terminemos dándole gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque una vez, Señor, más tu palabra, Señor, ha traído claridad a nuestro corazón, ha alumbrado aquella oscuridad que necesitaba tu luz. Padre, que desde ahora en adelante, Señor, esta palabra quede grabada en nuestros corazones y pueda ser hecha una realidad, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque hemos podido recibir la palabra en esta mañana, ¿correcto? Sí. Y creo de que es muy bueno lo que va a suceder en este momento, porque dedicar nuestras familias a Dios creo que es lo más importante. Y quiero invitar a mis hermanos Rodríguez, Navarrete, que puedan pasar, por favor. Esta familia tiene varios meses ya de estar con nosotros en la congregación. Aceptaron al Señor Jesús como su Salvador y hoy traen sus niñas para poderlas presentar delante de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero invitar a Pastor Omar. ¿Pueda pasar, por favor? Así es que estamos felices, dice la palabra: dejad venir los niños a mí, porque del tales es el reino
de los cielos. Y en esta mañana queremos presentar a Zoe y a Angie. Sí, a ti. Unas niñas preciosas que Dios nos ha regalado. Sus papás también están preciosos. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar al Señor y vamos a presentar estas criaturas en el nombre del Señor. Amén. Bueno, yo quiero pedir por favor que puedan inclinar sus manos hacia acá. Pastor, si puede poder llevar esta oración, por favor. Bueno, vamos a orar. Yo creo de que lo más importante en todo esto, mis hermanos, es de que en este día esta pareja se compromete ante Dios a poder guiar a estos hijos que Dios les ha dado. Entonces yo, como anciano de esta congregación, yo voy a orar por ellos, porque sabemos de que será una bendición derramada sobre ellos. De que ores, si tienes palabra después de la oración, te puedes acercar a ellos y poderla dar. Voy a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Padre, reconocemos que este es un mandato que tú le das a cada uno de nosotros como padre, de guardar, de cuidar y de poder llevar a estos hijos a ese lugar especial que tú has preparado. Padre, un día te fuiste y dijiste: yo me voy, pero me voy a un lugar donde prepararé morada para todos nosotros. Y ese es el compromiso que nosotros este día estamos haciendo frente a esta pareja, Señor. Y nosotros como padres también, que nos comprometemos a poder guiar, que ellos se comprometen a poder guiar a sus hijos, Señor, sabiendo, Dios, que sobre todas las cosas, Dios, aunque aquel hijo falla, aunque aquel hijo, Señor, no esté de acuerdo con lo que nosotros pensamos, Dios, reconocemos, Padre, que nosotros nos hemos comprometido ante ti para poder llevarlos a ese lugar especial. Dios, en el nombre de Jesucristo, que sobre todos los nombres, Dios, yo en este día yo los bendigo. Que la gracia sea derramada sobre Gladys, Señor, como esposa de este hombre. Padre, que la gracia sea derramada, Señor, sobre este hombre, Señor. Yo te pido, Dios, que tú bendigas a Francisco siempre y que sobre todas las cosas Dios pueda tener paz y tranquilidad en su casa. Pero que en este día, oh Dios, como ministros de iglesia, los bendecimos. Y te decimos, Señor, gracias porque nos has bendecido. Gracias por la oportunidad que nos das como personas para poder seguir adelante. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, que una doble porción de bendición sea dada sobre esta cabeza y sobre este cuerpo, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias y te decimos amén y amén. Por la autoridad que el Señor nos ha dado, en este día presentamos a Angie y a Zoe delante de la presencia del Señor, princesas de su reino, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios, felicidades. Hermanos, buenos días a todos una vez más. Yo creo que ya la mayoría nos conocen. Estamos ante todo muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar acá, ¿verdad? Conociendo de su palabra y de su presencia y la gran misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Nos sentimos muy bendecidos, muy felices de amarlos en el amor de Cristo a cada uno por nombre, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Aleluya. Ponte de pie, por favor, hermano. El pastor Alex enseñaba la importancia de nosotros tomar acción en hacer lo correcto, en ser ejemplo, en hacer un cambio en nuestra vida. Y vamos a decirle a eso al Señor, vamos a salir de este lugar diciéndole de esa manera: yo quiero más de ti, habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y yo quiero más
más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Permite, oh Dios, que cada uno de nosotros, tu congregación, Señor, Padre, tomemos esta palabra que recibimos hoy en día, no solamente alimento, sino instrucción, que podamos ponerla en práctica. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos guiar nuestra familia, podamos cambiar actitudes. Que nuestro carácter, Señor, sea un carácter fuerte, eterno Dios, donde tomemos decisiones, donde tengamos dominio propio, Señor, y poder elegir hacer tu voluntad, menguar nuestra carne, menguar, Señor, en nuestras actitudes incorrectas, y que seas tú levantado, Señor, en nuestra vida. Rogamos, eterno Dios, que tu gracia sea sobre tu pueblo, sobre cada uno de los que estamos en este lugar, y salgamos de este lugar con el deseo de vivir para hacer tu bendita voluntad, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén. Damos un saludo a Leslie Torres, que nos acompaña en esta mañana. ¿Dónde está Leslie? Ahí. Leslie, bienvenida. Qué alegre de tenerte acá en este lugar. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Y saludando a muchos en el nombre de Jesús.